California, situada al oeste del continente norteamericano, en la costa del Pacífico, cautiva a todo el mundo y cuenta con ciudades tan famosas como Los Ángeles y San Francisco. Sin embargo, el estado más rico y poblado de Estados Unidos es en realidad un territorio poco conocido, en el que los fenómenos geológicos han creado paisajes espectaculares, como los desiertos que los californianos han sabido conquistar a lo largo de los siglos. Mi bisabuelo llegó al valle en un carruaje y la clave era el agua. En el desierto es nuestro oro. Sin ella no habría agricultura, sería solo desierto. Afectada por sequías e incendios sin precedentes, California es también una de las zonas sísmicas más inestables del mundo debido a la conocida falla de San Andrés. La amenaza de un seísmo devastador, conocido como el Gran Terremoto, preocupa a los habitantes del estado. Con cualquier movimiento te pones nerviosa. San Francisco fue devastada una vez y se repetirá. Pero la conquista de este territorio extremo, sobreexplotado durante siglos, también ha provocado grandes desastres medioambientales. Ahora, más que nunca, los californianos se ven obligados a convivir con la naturaleza. Producir energía verde es una forma de vida. ¿Cambiaremos las cosas? Sí. Vivir en territorio extremo, California. Al este de Los Ángeles, en el sur de California, Palm Springs es una ciudad popular entre las estrellas de Hollywood. Entre palmeras, chalés y piscinas, cuesta imaginar que este es un entorno extremo. Pero la realidad es que la ciudad es un oasis artificial construido por el hombre en medio del desierto. Está situada en el abrasador valle de Coachella, donde las temperaturas alcanzan regularmente los 45 grados centígrados. Una cuenca desértica formada a lo largo de 20 millones de años empieza en la zona de la falla de San Andrés, una de las más activas de la Tierra. La falla, una enorme cicatriz en movimiento que atraviesa la corteza terrestre, cruza California de norte a sur a lo largo de 1.300 kilómetros. Aquí, la placa del Pacífico y la placa norteamericana se deslizan una contra otra. Una falla que, además de atemorizar a la población con la amenaza del Gran Terremoto, ha dado forma a algunos de los mayores desiertos del sur del estado. Para entender mejor el funcionamiento de la gigantesca falla, el geólogo Jan Klinger la está estudiando al este de Palm Springs. La falla es el origen de algunos fenómenos asombrosos en el desierto. Estamos en la zona de la falla, que mide 1 centenar de metros de ancho. El agua procedente de las colinas llega a la zona de la falla donde se acumula. El nivel del agua sube y las palmeras absorben el agua. Fuera de la zona de falla casi no hay vegetación, pero en la zona de la falla vemos una gran cantidad de vegetación. Rastrear el agua sirve a los geólogos para detectar fracturas en la falla. Jan Klinger explora las profundidades de San Andrés, que ha dado origen a numerosos y colosales picos y cañones. Asombrosas muestras de la falla más activa del mundo. Todas estas grietas son aprovechadas por el agua que a su vez las va erosionando y agrandando los cañones. Todo esto se debe a la combinación de la acción tectónica y la erosión. La
Las fracturas se crean por la intensa compresión de las rocas en esta zona caótica entre dos ramificaciones de la falla. Lejos de ser una única fisura en la corteza terrestre, la falla de San Andrés es en realidad un sistema de cientos de fallas que recorren California. En el sur del estado, el entramado de fallas tiene una extensión de unos 150 kilómetros. Bien, estamos aquí y realmente no estamos sobre ninguna placa. Si vamos en dirección este, llegaremos a la placa norteamericana. En este lado tenemos un segmento de San Andrés, un segmento más y un par de segmentos secundarios. Así que estamos justo en el medio. No estamos ni en la placa de Norteamérica ni en la placa del Pacífico. Estamos en medio de diferentes segmentos. Y eso hace que este sea un lugar caótico donde hay colinas, o si la geometría es inversa, habrá depresiones. En el sur de California, el sistema de San Andrés ha creado una serie de colinas y profundas cuencas desérticas. En el extremo oriental del estado, las placas tectónicas han creado incluso uno de los puntos más bajos del planeta. Un desierto tan grande como Delaware que pocos hombres se han atrevido a desafiar. Aquí se registró una de las temperaturas más altas en la superficie de la Tierra. Un lugar legendario y temido, el Valle de la Muerte. La temperatura máxima del aire registrada aquí ha sido de 56,7 grados centígrados. La temperatura máxima del suelo alcanzó los 93 grados. Y el periodo más largo sin recibir una sola gota de lluvia es apenas creíble, 24 años. En el corazón de este espacio natural, la cuenca Badwater, a 86 metros por debajo del nivel del mar, es el punto más bajo de Norteamérica. La topografía extrema es el resultado de las excepcionales fuerzas tectónicas que dieron forma a California. La idea es que esta zona era realmente alta. Los montes Panamint, a nuestra izquierda, se están desplazando hacia el noroeste y todo está relacionado con la falla de San Andrés. Es una falla que describe una gran curva y a medida que sigue moviéndose, continúa abriendo esta brecha estirando la corteza. Y las cordilleras son empujadas hacia abajo y el valle se forma entre ellas a medida que se estira. Hace millones de años, el movimiento de las placas tectónicas rebajó lentamente las montañas de más de 3.000 metros que dominaban la región al estirar y estrechar la corteza terrestre. Esto generó fracturas que provocaron el derrumbe de partes de la superficie terrestre y la formación gradual de la profunda cuenca del Valle de la Muerte. La topografía extrema explica el calor sofocante del valle. La cuenca es víctima de las altas cordilleras que la rodean. La humedad del Océano Pacífico se acumula en los picos de las montañas y, posteriormente, cae en forma de lluvia y nieve. Como resultado, el aire que llega al valle es muy seco. En general, la humedad es baja, suele rondar el 10%, que es un porcentaje extraordinariamente bajo. En un día normal en zonas más cercanas a la costa, la humedad varía entre el 30 y el 40%. Cuando baja al 10%, te la roba de tu piel. Eres como una esponja mojada que se va secando durante el día. Aquí es así. No solo hace calor, sino que además es muy seco. Y ese es el verdadero peligro aquí.
En el fondo del sofocante valle, la extrema aridez ha esculpido un paisaje de otro mundo, extraterrestre. Estas llanuras de sal cristalizada son los restos de un lago que cubrió el fondo del valle hace miles de años. Una inmensa extensión de agua dulce que ahora se ha evaporado totalmente. Esta aridez extrema también es la causa de algunos fenómenos científicos sorprendentes. Durante una insólita expedición en 2013, Richard Norris y su primo James resolvieron el misterio geológico más antiguo del Valle de la Muerte, documentado por los mineros de la región a principios del siglo pasado. Es un lugar donde las rocas se mueven sin ninguna razón aparente. Varias personas intentaron resolverlo, y mi primo Dick y yo intentamos resolverlo también. Este curioso fenómeno puede contemplarse tras 5 horas de viaje por un terreno accidentado en el fondo del Valle de la Muerte. En el lecho de este lago seco, enormes rocas parecen haber sido empujadas varios cientos de metros por una fuerza misteriosa. Lo que intentamos determinar fue la dificultad que entrañaba mover una de estas piedras. Así que humedecimos esta playa, arrastramos las piedras y medimos la fuerza empleada. Descubrimos que era bastante difícil mover las piedras en seco, pero si las piedras estaban sobre una capa de agua de un par de centímetros de profundidad, se podían mover con facilidad, así que necesitábamos un charco de agua. Ese era el problema. Está un poco seco. Sí, es un lago seco y aquí no llueve lo suficiente. Tal vez solo cada 10 años. No iba a ser un proceso normal. Para arrojar algo de luz sobre el misterio, el James Norris monitoreó el movimiento de 15 piedras mediante sistemas GPS que registrarían las posiciones exactas y la velocidad de los movimientos. Teníamos que volver aquí cada 4 o 6 semanas para hacer labores de mantenimiento de las baterías y cosas así. Tuvimos que volver muchas veces para mantener el sistema en marcha. Sí, durante 2 años no pasó absolutamente nada. Tras comparar los resultados con los datos meteorológicos, los científicos descubrieron que durante el invierno ocurría algo. En diciembre de 2013, volvieron al desierto en un momento en el que inusualmente estaba cubierto por una capa de hielo de 7 centímetros. Estábamos viendo este gran lago cubierto de hielo que empezaba a derretirse lentamente. Y empezó a hacer pop, 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 pop por toda la superficie. Y le dije, Jim, esto es. Va a ocurrir ahora. Y ocurrió. Las rocas están sobre el agua con una capa de hielo que flota como un iceberg. El viento empuja el hielo que choca con las rocas y las obliga a moverse. El Ártico en el desierto. Agua y hielo en el lugar más caluroso y seco del planeta. Sí. No tiene sentido. En el Valle de la Muerte, como en todos los grandes desiertos californianos, el agua es un recurso escaso. Al sur de Palm Springs, el movimiento de la falla de San Andrés provocó el colapso de la corteza terrestre que originó otra cuenca desértica, el Valle de Coachella, en el que solo caen pocas decenas de milímetros de lluvia al año. Para el hombre es muy difícil sobrevivir en un desierto como este o incluso cultivar algo. Sin embargo, hace más de un siglo, los pioneros que conquistaron el oeste
se trasladaron a estas tierras baldías que transformaron poco a poco en un gigantesco oasis cultivable. Este era un desierto muy árido, con llanuras salinas, con muy poca vegetación y algunas zonas sin vegetación en absoluto. Y la clave era el agua. Y llegaron en carruajes tras el descubrimiento del acuífero artesiano. Una vez perforados los pozos, el agua brotaba a la superficie de forma natural por la presión, sin necesidad de bombearla. Gracias a los manantiales subterráneos descubiertos en el valle, desde 1905, los agricultores de la región han logrado producir una gran variedad de cultivos que florecen con agua y sol, como las palmeras datileras, una especie que normalmente solo se encuentra en los oasis naturales de los desiertos. Pero pronto la capa freática se agotó, comprometiendo la agricultura en esta zona desértica. Eso impulsó planes para traer agua del río Colorado. Fue entonces cuando se construyó la presa Hoover en el río Colorado, la mayor reserva de agua de los Estados Unidos. Durante casi 20 años, los pioneros se embarcaron en una gigantesca empresa. Cavaron el mayor acueducto del mundo a través del desierto, el canal Coachella, de 196 kilómetros de longitud. Para llevar agua hasta aquí, tuvieron la brillante idea de aprovechar la singular topografía del valle, situado a 69 metros por debajo del nivel del mar. El río, como se puede observar, no fluye en línea recta y sigue el perfil del terreno de forma que mantiene un descenso de unos 3 centímetros por cada kilómetro y medio. De modo que, por la fuerza de la gravedad y prescindiendo de bombeo, el agua fluye desde el río hasta su punto terminal. Ese abundante suministro de agua proporcionó a los colonos lo que necesitaban para convertir este desierto en una de las zonas agrícolas más productivas de Estados Unidos. Pero durante ese proceso, los agricultores de Coachella se enfrentaron a otro problema inherente a los desiertos: la salinidad del suelo. Aquí, los niveles de salinidad son tan elevados que impiden el cultivo, así que los terrenos deben inundarse periódicamente para eliminar el exceso de sal mediante un sistema de drenaje subterráneo. Es un proceso que Anthony Bianco se ve obligado a repetir constantemente. El valle de Coachella estuvo cubierto por el océano y hay mucha sal en el suelo. Con agua se elimina esa sal, pero es una batalla constante. Si no dejas correr el agua durante un largo periodo de tiempo, las sales pueden aparecer. Es decir, es necesaria una presión constante de agua en una zona determinada para eliminar esas sales. Para ahorrar agua en Colorado, la mayoría de los agricultores del valle desde los años 70 emplean el riego por goteo. Nos ha permitido reducir nuestro consumo de agua en un 50%. No necesitamos agua aquí, porque las raíces no crecen aquí. Las raíces están aquí. Intentamos regar justamente esta parte, así no desperdiciamos agua. En el desierto es nuestro oro. Sin ella, no habría agricultura, sería solo desierto. Aunque el ahorro de agua es una prioridad para los habitantes del desierto, con el riego intensivo del suelo, el caudal del río Colorado se ha reducido considerablemente en las últimas décadas. Los grandes embalses que alimentan el canal están ahora a la mitad de su capacidad. La sobreexplotación de estos recursos naturales ha desencadenado otro desastre ecológico. Al sur del valle, el punto más bajo del desierto de Coachella,
se inundó en un área de más de 1000 kilómetros cuadrados tras la rotura de una presa del río Colorado a principios del siglo XX, dando origen al llamado Mar de Salton, el lago más grande de California. El problema es que en él vierten aguas procedentes de terrenos agrícolas colmadas de sal y pesticidas. El intenso calor provoca la evaporación constante del agua y la sal y la contaminación se concentran. Un cóctel mortal para los peces de este mar artificial. Es una pena. Parece arena, pero no lo es. Son espinas de peces. ¿Ya nadie hace uso de este mar? No, es debido a eso. La intensa evaporación produce un polvo químico que es arrastrado a la atmósfera por los vientos del desierto. Esto incrementó las enfermedades respiratorias entre los habitantes que huyeron de la zona. En los últimos años, este antiguo balneario se ha convertido en un recuerdo lejano, un testigo de una época en la que los californianos creían haber conquistado el desierto. Hoy, California no tiene más remedio que convivir pacíficamente con la naturaleza. Los californianos decidieron explotar su clima desértico mediante parques eólicos en esta gran zona árida, así como enormes centrales de energía solar. Algunas de ellas son las más potentes del mundo. Producen el 11% de la demanda total de electricidad de California. Un estado con más de 300 días al año de sol, en el que han surgido iniciativas para aprovechar el excepcional potencial energético. Para paliar la falta de espacio en zonas urbanas, una innovación francesa se ha extendido rápidamente en California: las centrales solares flotantes. Instaladas en masas de agua en desuso, como esta en la cuenca de regadío de una explotación, esta creativa solución facilita a su propietario lograr independencia energética al tiempo que optimiza la producción de electricidad. Sorprendentemente, las células fotovoltaicas que componen los paneles solares son sensibles al calor. Si la temperatura es superior a 25 grados, el panel pierde un 0,5 de su eficiencia. Por ejemplo, si estuvieran en un tejado, el sol calentaría el tejado. Y como los paneles están cerca del tejado y la temperatura ambiente aumenta, el voltaje de los paneles disminuye. Pero están en el agua. El sol no calienta tanto el agua superficial. Por poner un ejemplo, si estuvieran en el tejado, cuando el sol impacta en el tejado, lo calienta. Y como los paneles solares están cerca del tejado, la temperatura ambiente se ve afectada y por tanto la tensión baja en los paneles solares. Así que los paneles están un poco más fríos y producen entre un 5 y un 15% más sobre el agua en un día caluroso que en un tejado en un día caluroso. Eso es mucho si hablamos de energía solar. Otra ventaja es que reducimos la evaporación. Aquí, en California, los veranos son muy secos y calurosos, pero las masas de agua, cubiertas con paneles, reducen la evaporación y podemos ahorrar agua. California es conocida por ir a la cabeza de la protección del medio ambiente, como demuestra la decisión de que, a partir de 2020, las viviendas de nueva construcción deben contar con paneles solares. En California se está impulsando la energía solar, no solo por parte de los legisladores, también por la de los ciudadanos. Esto no significa que a los estadounidenses no nos gusten los coches grandes, que son parte de nuestra cultura. En general, en Estados Unidos, consumir energía es una forma de vida, pero en California, producir energía verde es una forma de vida. California emplea actualmente un 11% de energía solar. Y la iniciativa de Jerry Brown de conseguir la neutralidad de carbono en 2045 incluye a todas las energías renovables y a la nuclear,
que no es necesariamente renovable. Pero el objetivo de alcanzar las estrellas, incluso si nos quedamos cortos, es algo asombroso. ¿Se conseguirá? No lo sé. Lo dudo. Pero ¿nos acercaremos? Sí. ¿Cambiaremos las cosas? Sí. Para los californianos, la reducción de las emisiones de CO2 se ha convertido en una cuestión urgente, sobre todo porque en el último siglo la temperatura en el sur del estado ha aumentado 3 grados y ahora han de hacer frente a sequías históricas. Como consecuencia, en los últimos años, la extrema aridez de la tierra ha desencadenado enormes incendios en todo el territorio. Durante los cada vez más frecuentes incendios forestales de los últimos 5 años, no menos de 102 millones de árboles han muerto de norte a sur del estado. Para los californianos, la creciente urbanización ha aumentado la amenaza. En la actualidad, una sexta parte de las propiedades residenciales se encuentran en zonas de riesgo. Con casi 40 millones de habitantes, California es el estado más poblado de Estados Unidos y cuenta con grandes zonas urbanas como San Francisco y Los Ángeles. Además de las condiciones climáticas extremas, la población vive bajo la amenaza constante de un terremoto devastador que desataría la falla de San Andrés. Según algunas predicciones, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter podría desencadenarse en cualquier momento en el sur del estado. El fenómeno sería causado por las placas tectónicas del Pacífico y de Norteamérica. Cuando se deslizan una contra otra, la mayoría de las veces las rocas se asientan. Pero tras estar sometidas a cierta tensión durante cientos de años, alcanzan su punto de ruptura y liberan la energía acumulada. Entonces se produce un terremoto. Aunque suene a una película de catástrofes de Hollywood, esta hipótesis científica se vislumbra en diversas secciones bloqueadas de la falla de San Andrés, que cruza el estado a lo largo de nada menos que 1.300 kilómetros. Siguiendo la falla hacia el norte, Parkville se sitúa literalmente a caballo entre la placa del Pacífico y la de Norteamérica. Este pequeño pueblo se ha autoproclamado la capital mundial de los terremotos porque sufre, de media, un seísmo de magnitud 6 o superior cada 22 años. Los sismólogos prestan especial atención a la región, como Peggy Hell-Weg, investigadora de la Universidad de Berkeley. La científica gestiona una estación sismológica. Gracias a un sismómetro ultrasensible, situado a más de 200 metros bajo tierra, el sistema es capaz de monitorizar el menor estruendo de la Tierra. Detecta señales producidas hasta 40 kilómetros por debajo de la superficie e incluso más lejanas si la actividad sísmica está en calma. Lo que vemos en una estación sísmica son microseísmos oceánicos. La interacción de las olas con el fondo del mar produce estas señales. En condiciones de calma, lo que vemos básicamente son microseísmos oceánicos. La estación está aquí para medir grandes terremotos, pero también para medir los pequeños susurros de la falla que llamamos temblores. Los temblores son pequeñas señales que se producen en las fallas. No sabemos si en todas, pero en la falla de San Andrés sí se producen. Se supone que los temblores se producen justo antes de un gran terremoto más grande, pero lo que esperamos es aprender más, a partir de estos pequeños susurros, sobre cómo funcionan las fallas y por qué se producen los grandes terremotos. Pese a este descubrimiento, hoy los científicos no pueden predecir un terremoto.
Por lo que sabemos, estos instrumentos no pueden predecir terremotos. No pueden decir, oh, mañana se producirá, habrá un terremoto. O 15 segundos para un terremoto. Pero si empieza a producirse un terremoto, pueden medirlo rápidamente y utilizar esa información para decir, acaba de producirse un gran terremoto, por favor, prepárense. Este sistema de alerta temprana se basa en dos tipos de ondas generados por los terremotos. En cuanto son detectadas por la estación sísmica, los datos sobre el primer tipo de ondas, las ondas P de movimiento rápido, se envían instantáneamente a 300 kilómetros al norte, al centro de control de Berkeley. Allí, un programa informático deduce que en la superficie se están formando ondas secundarias, conocidas como ondas S, y entonces se emite la alerta. Terremoto, terremoto. Temblor moderado en 14 segundos. Terremoto, terremoto. La línea amarilla es la onda P. Como vemos, avanza con más rapidez. Y la línea roja, que se está quedando cada vez más atrás, es la onda S, la onda que nos traería fuertes sacudidas. En unos 2 segundos sentiríamos el temblor. Han pasado más de 20 segundos entre la onda P y la onda S. Quizás no parezca mucho tiempo, pero se podrían salvar vidas si se produjese el gran terremoto. En 5 segundos puedes meterte debajo de la mesa y aguantar. Otras acciones deben ser necesariamente automatizadas. Podemos parar los ascensores en una planta para que la gente los abandone. Si la alerta llega, por ejemplo, a la central del transporte metropolitano de la zona de la bahía, la transmitirían a los trenes para que estos se detuviesen. La gente, la red eléctrica, los hospitales, los puentes pueden tomar decisiones y determinar qué sería útil para reducir los daños y mejorar su resistencia a la capacidad de recuperación tras un terremoto. Para proteger a la población, se están desarrollando aplicaciones para teléfonos inteligentes que comunicarían la alerta. Estas innovaciones son esenciales para proteger al estado más poblado de Estados Unidos. De sus 40 millones de habitantes, 7 millones viven en la bahía de San Francisco. Pero esta zona densamente poblada no solo está amenazada por la falla de San Andrés, muchas ciudades de la región se encuentran sobre la falla de Hayward. En Fremont, el sutil deslizamiento de la falla causa muchos daños. Va por aquí y llega hasta el final. Básicamente, está seccionando Fremont por la mitad. La geóloga Joyce Bluford conciencia sobre el riesgo sísmico de la ciudad mostrando al público las grietas provocadas por la falla de Hayward. Esto es lo que quería enseñarte. ¡Vaya! La falla va por donde quiere. En 1972, un conserje entró aquí y vio una grieta. No sabía lo que era. Pero luego observamos que se ensanchaba. Las baldosas estaban así y empezaron a separarse lentamente y todas en la misma dirección. Y esa es la evidencia de la afluencia. Puedes apreciar la desalineación. Gracias a las medidas promovidas por los científicos y las autoridades locales, los californianos se están preparando para el gran terremoto. ¿Piensas en él? ¿Fijas los muebles altos a la pared? Sí, los fijamos. Para que no se caigan. Si se caen, pueden impedir que salgas o caer sobre ti. Tengo un kit para terremotos en mi coche. Es agua, un botiquín y calzado para caminar. Cosas para que puedas sobrevivir al menos 3 días. Con cualquier movimiento te pones nervioso. Es el precio que pagas por vivir en la costa de California.
Además de la amenaza del gran terremoto, los californianos han de convivir con los daños causados por el ineludible movimiento de las placas del Pacífico y Norteamérica en la bahía de San Francisco. En el campus de la prestigiosa Universidad de Berkeley existen pruebas de ello. El campo de fútbol Memorial Stadium está situado justo sobre la falla de Hayward. La falla discurre por debajo del campo de juego y de las gradas, con capacidad para 73.000 espectadores. La deformación, causada por el deslizamiento de unos 4 milímetros al año, es seguida de cerca por el investigador Roland Burman y su equipo. Esto es lo que empleamos para medir posiciones. Y si continuamos haciéndolo podemos ver cómo se mueve la Tierra. Aquí en la falla Hayward nos interesa obviamente cómo se mueve la falla cada año. Si procesamos los datos del GPS correctamente, podemos conseguir que las mediciones tengan un margen de error de 2 milímetros. Por tanto, podemos ver rápidamente pequeños movimientos de la falla que nos interesan. Debido al movimiento de las placas, el estadio, debilitado por numerosas grietas estructurales, ha sido reconstruido recientemente con un ingenioso sistema antisísmico. Se ha construido en 2 partes. En algunos puntos, placas metálicas cubren espacios huecos, lo que permite que la estructura se mueva más fácilmente al alinearse perfectamente con el movimiento de las placas tectónicas. En realidad son 2 estructuras separadas. Una parte del estadio está sobre la placa de Norteamérica y la otra sobre la placa del Pacífico, y se mueven de forma independiente. Son 2 estructuras que se mueven una al lado de otra. La estructura antisísmica es esencial en la batalla por reducir los daños durante el próximo gran terremoto, que se producirá muy pronto en la falla Hayward. Se ha cumplido el tiempo. Sabemos por estudios geológicos que por término medio, en la falla Hayward, se produce un terremoto aproximadamente cada 150 años. Así que la falla Hayward está lista para generar un gran terremoto. Los científicos californianos saben bien que la cuestión ya no es si se producirá el gran terremoto, sino cuándo. Según ellos, existe un 70% de probabilidades de que se produzca un gran terremoto en la bahía de San Francisco en algún momento de los próximos 30 años. San Francisco, una de las ciudades más legendarias del mundo, corre el riesgo de verse gravemente afectada por la onda expansiva. Una ola imparable podría impactar contra el emblemático Golden Gate. Por no hablar de las sinuosas calles de la ciudad, donde viven casi 1 millón de habitantes. Cuesta creer que la ira de la Tierra pueda manifestarse aquí. Sin embargo, San Francisco ya ha sido devastada 2 veces. La primera vez en 1906. Y más recientemente, en 1989, cuando un gran terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter dejó 63 muertos y 3.700 heridos. Además de los miles de edificios arrasados, el terremoto también destruyó un tramo del puente de la bahía, el más transitado de la ciudad. La zona quedó totalmente paralizada. Para evitar que este caos se repita, los ingenieros de California han desarrollado nuevas e innovadoras ideas. En 2013 terminaron una flamante estructura antisísmica, una de las más avanzadas del mundo. Un puente colgante con un pilón que se eleva a más de 165 metros de altura. La torre es la pieza central de un nuevo tramo de carretera que comunica Oakland con la vecina San Francisco. Se trata de un puente colgante autoanclado.
Es un tipo de puente colgante muy antiguo. Pero lo que lo hace realmente único es que, en el extremo oeste, donde los cables bajan y giran, no tiene ningún anclaje en ese lado. El único anclaje está en el extremo este. Por tanto, es un puente único. Al pasar por debajo del puente, el enorme cable que sostiene la carretera aumenta la resistencia de toda la estructura. En el centro de la estructura, la torre flexible está equipada con enormes amortiguadores diseñados para absorber vaivén durante el próximo gran terremoto. Se producirá otro terremoto. San Francisco fue devastada una vez y se repetirá. San Francisco necesita que este puente esté operativo para poder recuperarse. Para que el puente sobreviva al próximo gran seísmo, los ingenieros californianos también tuvieron que idear un diseño que permitiera al puente estirarse más de 1 metro. El ingeniero Bill Casey conoce el funcionamiento interno de este coloso de acero al detalle. En el interior del tablero del puente hay un elemento que es el orgullo de los ingenieros del puente de la bahía. Estamos viendo las vigas tubulares articuladas. Permiten la dilatación y contracción por acción del calor. El calor y el frío hacen que elementos del puente se expandan y se encojan. De este modo hacen frente a los terremotos proporcionando más de 1 metro de holgura. Toda la energía que pasa entre los dos puentes es absorbida por este sistema, que puede ser reemplazado tras un terremoto. Al ser fácilmente reemplazable, evitará la paralización de la zona por el cierre forzoso del puente al tráfico. Puentes como este son estructuras vitales para prestar ayuda a San Francisco cuando se produzca el gran terremoto. Habrá incendios, carreteras destrozadas, gente intentando volver a casa. En caso de terremoto, me gustaría estar aquí. La cubierta se balanceará como si fuera un columpio, pero soportará el terremoto. Parece muy rígido, pero es muy flexible. Estas estructuras pueden doblarse, balancearse y absorber mucha energía. Si estuvieses aquí durante el gran terremoto, estarías en un lugar seguro. Bill Casey quiere mostrar un último secreto bien guardado sobre esta estructura única. Un secreto que merece más atención y que se encuentra a 165 metros de altura. La vista desde la torre principal del puente domina toda la bahía de San Francisco. Precioso. Tenemos la isla del tesoro justo debajo de nosotros. Mientras se recuperaba del devastador terremoto de 1989, la ciudad levantó una de las construcciones más seguras y antisísmicas del mundo. Esto no se podría haber construido hoy si la gente no viviera tranquila, para poder pasar a un nivel superior. California es un poco así. Estás cómodo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Cuando nos presionan, es cuando surge la creatividad para resolver los problemas. Y este puente es un gran ejemplo de ello. Inspirados por su temblorosa tierra, los californianos han creado un increíble puente antisísmico equipado para soportar el próximo gran terremoto. Pero a lo largo de los siglos, la conquista de esta tierra extrema se ha producido a costa de los recursos naturales de California. La sobreexplotación del paisaje ha provocado grandes catástrofes medioambientales. Enfrentados ahora más que nunca a la furia de la tierra bajo sus pies, los californianos intentan convivir pacíficamente con la naturaleza y están priorizando la lucha contra el cambio climático.